Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos en el último mes del año. No sabemos, en este mes vendrá Cristo. Pero debemos estar listos para cuando Él venga. ¿Sí? Y entre tanto viene, qué bueno es reunirse para exaltar su nombre, para compartir este ratito, un rato especial, muy diferente. Allá podríamos compartir con la familia, con los vecinos, con los amigos, pero nada se compara al compartir de los santos. Dios se goza y el creyente debe gozarse, amén. Qué bueno que está aquí, que Dios me lo siga bendiciendo, me lo mantenga firme, fiel, con la mirada puesta en Él. ¿A dónde debe estar la mirada? En Cristo, amén. No en los hombres. ¿Por qué no en los hombres? Porque los hombres fallan, pero Cristo no, ni la palabra de Dios tampoco. Entonces hay que estar firmes en Cristo y la palabra. Y así a la iglesia de Filadelfia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. ¿En qué estaban firmes? En Cristo y su palabra. Y allí no hay pérdida, allí hay bendición. Amados hermanos, los avisos: próximo sábado tenemos la actividad en Granadilla. La salida es a las 2 de la tarde. Estamos, los que van, ¿a qué horas es? 2 de la tarde. Ya a las 2:30 ya vamos llegando a la escuela. Así es que hay que estar a las 2. Tenemos esa invitación. Y para el 10 de diciembre tenemos la invitación del aniversario de la Iglesia Candelaria. Así es que allí hay otra invitación. Los creyentes andamos de fiesta en fiesta. ¿Sí? Primero Granadilla, luego Candelaria y luego viene el 31, ¿verdad? El 17 de diciembre tenemos el ornato, la idea limpiar, poner este lugar bien lindo, ¿verdad? Así que todos los hermanos que así quieran colaborar, venir el 17 a partir de las 8:30 de la mañana. ¿De acuerdo? Y el 31 de diciembre tenemos culto de las 6 a las 8 de la noche. Y este año nos cae seguidito 2 cultos, el 31 y el 1. 31 es sábado, 1 es domingo. Así es que necesitamos empezar bien fortalecidos. A ver, yo no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Después del culto de las 8 aquí el 31, pues a dormir, porque hay que estar listo para las 9 el domingo. Sí. No olvidemos esto. Estemos orando por el joven Warren que le amputaron un pie, ¿verdad? No olvidemos esto. Estemos orando por la hermanita Aide y sus exámenes, ¿de acuerdo? Estemos orando por la hermana Cinia para que el Señor la ayude. Y estemos orando por la familia Varela Torres, porque ellos perdieron un hijo. Y eso pues es una situación dura, difícil. Y no me olvide esto: la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hermanos, vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios. Vamos a leer allí en el capítulo 5, versículos 9 al verso 11. Dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Que el Señor Dios Altísimo añada bendición con su palabra. Vamos a orar, hermano. Padre, Señor Dios amado, muchas gracias por esta noche. Gracias por todos los hermanos que aquí están. Ruego les bendiga, ruego les des el deseo de sus corazones. Ruego que extiendas el evangelio en sus familias y les sustentes en todo conforme a las riquezas de tu gracia. Sobre todo, manténles firmes y fieles, oh Dios, con la mirada puesta en Cristo. Clamamos en esta noche también para que bendigas el tiempo de la enseñanza, que el Espíritu Santo tome control de tu siervo, de cuanto estamos aquí, que tu palabra corra y sea glorificada y nos ayude a entender que debemos prepararnos aprovechando el tiempo, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros una voluntad pronta y dispuesta para ti, para tu obra, para que en aquel día que estemos en tu presencia podamos oír de ti, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anime, oh Dios, las voluntades, el interés, la disposición de cuantos aquí estamos, Señor, para que seamos hallados ocupados haciendo tu obra hasta el día en que suene la trompeta o nos corresponda irnos. Quiero aprovechar en esta noche para poner en tus manos primeramente a nuestra hermana Carla Sánchez. Tú conoces la realidad de ella, Señor, pero creemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Todopoderoso. Y cuando miramos allá en el camino del Señor, en esta tierra, veíamos una mujer, oh Dios, que padecía por 12 años y tan solo tocó su manto, creyendo que todo podía cambiar si llegaba hasta ti, Señor, y fue sana en ese momento. Vimos la suegra de Pedro que estaba enferma y tú llegaste y ella sanó. ¿Cuántas cosas maravillosas podemos leer en la Biblia? Señor, confesamos que para ti no hay nada imposible y oramos para que tengas misericordia de nuestra hermana. Déjale sentir tu gloria, ver tu presencia y dale paz en su corazón. Confianza en ti, Señor. Oramos por ese joven Warren para que la situación que él vive, Señor, tú la controles y controles su ánimo, su estado, Señor, y usa esto para tu gloria, para salvación. Clamamos también para que ayudes a la hermana Aide en esos exámenes, Señor, y todo salga bien. También te ponemos a Patricia Bolaños para que tú te glorifiques en ella y también le dejes ver tu gloria. Y oramos por la familia Varela Torres para que tú, oh Dios, les consueles, les fortalezcas, les des paz en medio de la pérdida de su hijo. Padre, ponemos nuestra oración delante de ti, confiados, mi Dios, en que tú oyes la oración y que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Venimos hablando sobre la realidad del tribunal de Cristo. Yo no sé cuán cerca está este asunto, pero de que está cerca, está cerca. Y venimos hablando de ese tema porque es una realidad ineludible.
Es decir, si usted está en Cristo, usted estará ante el tribunal de Cristo. Es un juicio ineludible y el veredicto es inapelable, es lo que es. Cada uno según sus obras, dice la palabra, reciba cada uno según sus obras. Y quizás muchos a veces descuidamos nuestra vida espiritual y dejamos pasar el tiempo y las oportunidades y vemos con cierto grado de religiosidad y de indiferencia lo que es mi vida en Cristo dentro de la obra. Y descuidamos los dones, los talentos y las oportunidades que hay de servir al Señor. Y no estamos teniendo una idea de las incomparables pérdidas que se tienen. He dicho que eso se va a cuantificar justamente cuando estemos en el tribunal de Cristo. Allí veremos si aprovechamos el tiempo, perdimos el tiempo. Hay muchos creyentes que son muy talentosos, que pueden servir al Señor en muchas cosas, que bien pudieran tener tiempo para servir al Señor. Sin embargo, el mundo, la carne y las cosas temporales les distraen. Y muchas veces el tiempo, el esfuerzo, el interés está allí, en esas cosas y no en el Señor y su obra. Y el Señor llama la atención en ese sentido. Dice San Mateo capítulo 6, versos 19 y versos 20 hasta el 21. Dice la palabra: no hagáis tesoros en la tierra. No es que no se pueden tener, pero el Señor dice aquí que eso es ¿qué? Temporal, perecedero. Y sería una tontería gastar mi vida, mi tiempo y mi esfuerzo por amontonar aquí si yo me tengo que ir. ¿Sí? Si Cristo viene. Entonces no es que no podemos tener y es bonito tener y quiera Dios bendiga sus vidas y sus hogares en muchas formas, pero que su interés esté en Cristo. ¿Sí? Que no esté allí, que eso no lo atrape, no lo confunda, no lo distraiga. Dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros, ¿a dónde? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, llamando la atención a los creyentes. ¿A qué cosa hacer tesoros? ¿Dónde? En el cielo. Dios quiere que cada quien empiece a contabilizar arriba, a tener cuentas arriba, en los bancos de arriba. Porque los bancos de aquí son temporales, ¿sí? Ojalá tenga su cuentita y toda esa cosa. Pero eso es perecedero. Allá decía el salmista algo importantísimo que es ubicante. Y se decía el salmista a sí mismo: sepa yo cuán frágil soy. Y hoy nos contaban una experiencia ahí de una imprudencia. Y esa persona sentía que se acabó. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y ahí sigue. Pero llegó un punto donde Dios no me ayuda aquí, de aquí no paso. Y entendamos, hermanos, que las riquezas eternas son las que Dios quiere que usted cultive. Y que probablemente se van a ver allá en el tribunal de Cristo. ¿Cuánto atesoró? ¿En qué se ocupó? ¿A dónde estuvo su tiempo, su esfuerzo? ¿Qué hizo para el Señor? ¿En qué favoreció la obra? Porque yo le aseguro una cosa: el interés número uno de Dios en esta tierra es la salvación de los pecadores y su iglesia. No hay otro interés más que prediquemos el evangelio para alcanzar al pecador para Cristo, y el interés, la perla preciosa del Señor Jesucristo es la iglesia. No tiene otro interés.
Cuando uno lee 2 Pedro capítulo 3, dice el Señor en el capítulo 3 de 2 Pedro que Él va a deshacer todo esto, ¿sí? Y lo va a hacer nuevo, dice. Porque todo lo que hay aquí, en esta tierra, en este planeta, se ha descompuesto. El pecado y el diablo han logrado hacer estragos, ¿no? Y entonces el Señor no quiere nada con esta tierra en el estado que está. El único interés del Señor es su iglesia. Cuando el Señor venga, las cosas van a cambiar y se van a poner rudas. Y a partir de ahí durará 7 años, ¿verdad? Y entonces viene el cambio total de las cosas. ¿Quiere poner una tareita? Leer 2 Pedro capítulo 3 en la casa. El interés que el Señor muestra en ese capítulo está en el verso 9 y en el verso 15. Capítulo 3, verso 9 y verso 15. ¿Cuál es el interés? Que la gente sean salvas. Sí. Después de allí, ¿qué le interesa? No lo va a deshacer todo. Y dice que nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierras nuevas. Allí la palabra del Señor dice, verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor está tratando de dirigir nuestros corazones a preocuparnos por lo eterno, porque presenta en el verso 21 una realidad. El verso 21 describe una realidad. ¿En qué está su interés, su esfuerzo, su dedicación? Allí estará su corazón. Creyente sí, pero con intereses ¿a dónde? En las cosas perecederas, temporales. Nunca tiene tiempo, siempre lleno de excusas, de peros. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están ¿dónde? En lo temporal y perecedero. Dice el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sí? Si su interés está en las cosas de arriba, allí estará su corazón. Pero si su interés está en las cosas perecederas, allí estará su corazón. De manera que el Señor llama a que nos preocupemos por las cosas eternas. Si hemos descuidado el tiempo, empecémoslo a aprovechar. Falta muy poquito. Una de las grandes cosas que tenemos que hacer es aprovechar para testificarle a otros de Cristo. Usted puede ser el mejor creyente de la iglesia, pero no le habla de Cristo a otros. Entonces no es tan buen creyente. No es tan buen creyente. Porque el buen creyente tiene una característica, y es que es obediente a su Señor. Es obediente, quiere obedecer, quiere agradar al Señor. ¿De acuerdo? Venimos hablando sobre el tribunal de Cristo y que allí en ese tribunal se va a premiar la actitud, la disposición y el esfuerzo. La actitud, ¿cuál es su actitud como creyente dentro de la obra? Se espera que sea la mejor en Cristo. Hablamos ahorita con el hermano Roberto, un pasaje está en Filipenses, donde el texto dice, regocijaos. ¿Sí? Quiere creyentes gozosos. ¿Pero gozosos en qué? Allí mismo lo especifica. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué está diciendo el Señor? Que su gozo, su interés está en Cristo. Que aprenda a gozarse en el Señor, a disfrutar su vida en el Señor. Dios quiere que usted ponga su interés, su esfuerzo y su dedicación en las cosas de arriba, porque eso será lo que se va a ver en el tribunal de Cristo. Dentro de las cosas que bíblicamente podemos ver que eventualmente el Señor podría premiar
nos encontramos allá en Santiago, principalmente capítulo 1, verso 12, que el Señor premia la firmeza, la fe y el valor ante la tentación. ¿Está oyendo? Ahora, cuando hablamos de tentación, eso es diferente para cada creyente. La tentación podría presentarse como un inmenso abanico, donde lo que a usted lo tienta, a mí no me tienta. ¿De acuerdo? Donde lo que a usted lo rueda, a mí no me rueda. Entonces, cada caso es diferente. Y el enemigo sabe por dónde llega. Sabe a dónde somos flacos, a dónde somos débiles. A dónde podría jugar con nosotros. A dónde podría distraernos. ¿Sí? A dónde podría entretenernos. El enemigo sabe eso. Y entonces aquí hay un desafío al creyente y es soportar la tentación. Cuando hablamos de tentación tiene que ver con cosas que nos gustan, que nos atraen, que se proponen, ¿sí? Que son interesantes, ¿sí? No es así. ¿Qué lo tienta a usted? Piense en eso. ¿Qué lo tienta a usted? Aquello que le gusta, ¿sí? Aquello que le atrae. A uno pudiera ser el dinero, ¿verdad? Constantemente el enemigo lo está tentando por ese lado. Y lo saca totalmente, ¿sí? Otros pudieran ser en su propia carne. Otros pudieran ser el mundo. Tenemos creyentes que de repente hasta musiquilla mundana oyen. No pueden soportar la tentación, ¿verdad? Porque eso les gusta. Entonces la tentación es muy variable. Entre creyente y creyente es diferente. Y la parte que interesa es qué es lo que es tentación para mí. Y es allí donde Dios quiere, ¿qué cosa? Que yo soporte la tentación. ¿Cuál es la idea de soportar? La idea de soportar es resistir, es abstenerse, es no ceder, es no sucumbir. ¿Cierto? Allá dice 2 Pedro 2:11. 2 Pedro 2:11 y 12. El Señor nos recuerda ahí en ese texto que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa esto? Que somos ciudadanos celestiales. ¿Qué nos recuerda esto? Que Cristo viene por nosotros. Amén. Sí, eso nos recuerda. Os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué cosa? Que os abstengáis. ¿De qué cosa? Sí, aquello que nos aparta de lo espiritual, llámese como se llame. Sí, aquello que nos distrae espiritualmente, llámese como se llame. Sí, cada quien, pienso, tiene una visión de sí mismo en lo que es frágil, en lo que es débil, en lo que sucumbe, en lo que en el momento que se le propone, de repente lo marea, lo desvía, ¿cierto? Entonces el Señor llama a abstenerse, a no ceder, a cuidarse. ¿A quién no le gusta el dinero? Sí. El enemigo sabe que a usted le gusta mucho el dinero, por ahí se le va a meter. ¿Sí? Yo no sé, usted puede sugerir otras cosas, ¿no? De manera que la palabra del Señor llama ¿qué? Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque la preocupación del Señor
es que cuidemos nuestra vida en Cristo. Amén. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto pudiera significar dos cosas. Cuando el Señor se manifiesta a su vida, porque usted le ha creído a Él, se mantuvo firme, fiel ante, y el Señor dejó ver su gloria. Lo ha hecho con usted, sí, pero también pudiera significar, y algo que el mundo no va a poder ignorar, es cuando los creyentes desaparezcan de esta tierra. Los primeros que van a estar golpeados por este hecho y les va a llover el testimonio a su mente y a su corazón son los familiares de los creyentes, ¿sí? Y entonces van a decir, tenían razón, y lo que decían era verdad. Cuando empiecen a buscar a sus familiares y por ningún lado aparecen, porque nos fuimos con Cristo. El Señor llama a cuidarse, dice Santiago allí capítulo número 1. Capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál es la idea de soportar? Ya lo explicamos. No ceder, no sucumbir, no dejarse arrastrar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí me llama la atención que conecta de repente dos cosas. El soportar la tentación con amar al Señor. Y es que cuanto más amamos al Señor, más vamos a luchar contra el pecado, las tentaciones o las propuestas del enemigo del mundo. Y en alguna medida el soportar la tentación va reflejando que para su vida pesa más su relación con Dios. ¿Está oyendo? Pesa más su relación con Dios. Y por eso usted no cede. Pues hay cosas que a usted le gustan, le atraen, pero usted sabe que no le convienen, que no le ayudan espiritualmente, que de repente van a atentar contra los cultos, contra su servicio a Dios, que de repente va a atentar contra su testimonio. Y cuando viene todo esto y usted resiste y resiste, está mostrando que Dios está por encima de sus propias debilidades, por encima de las propuestas del mundo y del enemigo. Y llama la atención ese versículo, no podemos omitir la parte como concluye. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto amas al Señor? Yo sé cómo Dios quiere ser amado. Marcos 12:30 dice cómo Dios quiere ser amado. Y cuando le amamos de esa manera intensamente, entonces creo que la carne se va a debilitar. Creo que el mundo, el mismo enemigo, no tendrá un efecto muy fuerte sobre nosotros, porque nuestra vida está fortalecida en el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Dios quiere que integralmente usted le ame a Él. Y creo que a nosotros nos conviene, porque si esto hacemos, seremos fuertes en el Señor. El enemigo no pegará ninguna e iremos adelante sin desviarnos, sin distraernos. Al enemigo va a tener que inventar mejores estrategias. De repente ve que con lo que lo movía usted ya no lo mueve. Entonces la palabra del Señor llama bienaventurado aquel que soporta la tentación. A ver si ganamos esa bienaventuranza. Amén. Se puede. Humanamente no podemos. La carne es débil, ¿cierto? Pero en el Señor sí podemos. Sí. Cuando nos mantenemos en oración, entonces sí podemos. ¿O qué dice Marcos capítulo 14, versos 38? El Señor ve el problema que tenemos, pero Él nos aconseja cómo superarlo. Hermano, por favor. Gracias. Tenemos ese problema. Somos débiles en la carne. Pero aclaramos esto. La debilidad de la carne entre creyente y creyente varía. No todos son tentados de la misma manera. No a todos les entra el enemigo de la misma manera. El enemigo debe tener una idea clara, quizás por lo que ha visto en nuestra vida, en que seríamos fáciles, ¿verdad? Y es allí donde tenemos que fortalecer nuestra parte, dar la lucha, no ceder. ¿Por qué? Porque hay corona. Amén. Hay corona. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué cosas premia el Señor? La convicción del creyente, la firmeza. Qué importante es estar firmes. Hay cositas con las que el enemigo juega en nuestra vida espiritual. Y a veces somos como muy débiles, al punto de que alguien que no me saluda, de repente ya eso me pone a tambalear. O alguien que me hizo un mal modo, y de repente ya eso me pone a titubear. Y a los que están sirviendo, ¿cuántos el enemigo saca de circulación? Facilito, ¿verdad? Facilito. ¿Sí? Pero el creyente debe tener fuertes convicciones, una alta madurez espiritual, porque de esta manera, venga lo que venga, se mantendrá firme, estará firme. La palabra del Señor nos habla allí un poquito de la calidad de los héroes de la fe. Qué belleza esto, ¿no? ¿Se ha leído usted el capítulo 11 de Hebreos? Eso pudiera ser otra tarea. Otra tarea. Dicen los versos 6 al 8, usted puede leerlo todo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció,
para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y estamos encontrando, amados hermanos, la importancia de una fe firme. La fe firme hace posible que Dios nos deje ver su gloria. Cuando creemos, confiamos. Cuando oramos con fe, Dios nos deja ver su gloria. ¿Cuántas veces se ha manifestado en cosas que usted definitivamente decía, nadie me puede ayudar? ¿Quién me va a sacar de aquí? Pero nuestro Dios es el Todopoderoso. Y para el que cree, le dijo el Señor Jesucristo a una de las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces allí hay un desafío fuerte a la fe de esa mujer, que creyera, porque si ella creía de todo corazón, iba a ver la gloria de Dios. La desafía a creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me pongo a pensar un poquito en la historia de Noé. Hay que leer el contexto donde se movía este hombre. Un contexto de impiedad terrible, donde el mundo vivía para el placer, para la carne, para lo temporal. Y de repente Dios desafía la fe de este hombre en un ambiente que de repente lo que Dios sugería por ningún lado se veía. Y ese hombre creyó. Le creyó a Dios y empezó a hacer en medio de una total adversidad. Habría que pedirle al Señor que nos traslade allá a la época de Noé, a ver en qué ambiente Noé empezó a construir su arca. Porque todo el mundo estaba en contra de Dios. Uno lee en Génesis 6:5 y vio Dios que, ya se me escapó el texto, que todo designio, el pensamiento del corazón de los hombres era continuamente el mal. Esa era la realidad de la gente que rodeaba a este hombre. Y solo habían 8 ahí que armonizaban con él. Pienso que trabajando mucho Noé aún sobre ellos, ¿verdad? Porque cuánto pesa a veces la mayoría. Y a veces se nos mete la idea que la mayoría tiene razón. ¿Qué va a haber diluvio? Mire, ese hombre haciendo eso. Ni siquiera hay río a la paz. Y nunca ha llovido. Y va a venir un diluvio. Pero él siguió. ¿Saben? El Señor desafía la fe de los creyentes, porque les dice que su venida será como en el día de hoy. Un contexto semejante, donde debemos creerle a Dios. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Entonces necesitamos fortalecer nuestras convicciones. No ser un cristiano del montón. Hay veces uno se espanta oyendo lo que creen otros que se denominan cristianos. El Señor desafía al creyente a fortalecer sus convicciones y su fe, porque todo lo que ha dicho Dios se ha de cumplir. Y la palabra del Señor le hizo ver a Noé que había recompensa de esa labor, de ese esfuerzo, de esa fe. ¿Cuál fue la recompensa? Se salvó con su casa. ¿Quién cerró la puerta? Noé. No. Si Noé la hubiera cerrado, estoy seguro que la hubiera abierto. Porque no creo que toda su familia fueran 8.
Pero el que cerró la puerta fue Dios. Los que creyeron, los que estuvieron firmes, los que mantuvieron su fe, esos fueron los salvos. Gigantesca barca para 8 personas y todos los animales que el Señor determinó. Abraham le creyó al Señor también. Estuvo dispuesto a dejar. Cuando hay convicciones, cuando se cree a Dios, cuando se confía en Dios, entonces todo lo que yo tengo, lo que poseo, lo que es temporal, entonces pierde valor. Solo trate de ubicar a Abraham allá en Ur. Allí estaba su familia, su historia, sus amigos, sus vecinos, su casa, su tierra. Y le dice el Señor: Abraham, vete a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Él puso su fe y su confianza en Dios y fue adelante. Hermano, fue adelante y aún así dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Me está oyendo? Pero él siguió confiando en Dios. Dios es fiel. Y si Dios le había prometido lo que le había prometido, Dios iba a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Y Abraham lo llevó a la tierra que hasta hoy es la tierra de Israel, ¿verdad? Muchos han querido, el diablo ha querido sacarlos, pero Dios llevó a Israel allí. Y esa es la tierra de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Necesitamos fortalecer nuestras convicciones. En Santiago capítulo 1, si no hay convicciones, si no hay fe, si no hay firmeza, entonces es difícil que veamos la gloria de Dios o recibamos quizá aquello que anhelamos. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, verso 6, pero pida con fe, ¿dudando cuánto? No dudando nada. Dé a Dios de todo su corazón. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios se manifiesta, Dios hace lo que ha prometido. Dios siempre cumple. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y sabe, y eso es lo que tiene al cristianismo, un juego, de que hoy sí, mañana no. Y de repente los ves y ya no están otra vez. Y a veces los pastores nos emocionamos. Sí. Pero poco dura esa emoción o ese gozo, porque parece que ahora sí, y no es cierto. Hay una inconstancia terrible que entristece. ¿Qué pasa? Que no podemos estar tristes delante del pueblo de Dios. Necesitamos estar gozosos y animados. Pero en nuestro corazón llevamos el sentir de esa inconstancia, de esa indiferencia. Y a veces terminamos de rodillas suplicando a Dios. Una de mis oraciones todos los santos días a Dios: Señor, vuelve los hijos pródigos al redil. ¿Se les falló a ellos? No, se les predicó el mismo mensaje que todos ustedes han oído, ¿cierto? Solo que ustedes lo atesoraron. El enemigo pudo con muchos. Yo creo que el Señor los recogerá. Oremos por eso, amén. Pero es triste. Y a veces hay algunos creyentes que dicen, pero
es que ya no vinieron. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Algunos los hemos aconsejado, hemos tratado de persuadirlos, hemos orado. El problema no es la iglesia ni el trabajo que se hace, el problema es sus corazones. ¿Sí? Porque no son firmes en la fe. Y alguien que no es firme en la fe, es difícil que sea fuerte en Cristo. Es difícil que sea fiel. Es difícil que se mantenga. Y es difícil que vea la gloria de Dios. Porque dice la palabra del Señor: pero el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga. Dios premia la oración, Dios recompensa la oración. Y estoy seguro que Dios premiará a esos grupos de oración que están orando por la iglesia y orando por los siervos que llevamos la palabra. El éxito de un mensajero no radica en su elocuencia, en su conocimiento, sino en que hay gente orando por él, para que Dios le use, para que Dios le respalde. Estoy seguro que Dios premiará a esa gente que en su corazón tiene por interés la obra del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso número 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es difícil que de esa manera, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vaya a haber recompensa, ¿verdad? Alguien inconstante, va a haber los premios, los galardones. No. Dice que muchos se apartarán en aquel día avergonzados, porque en aquel día veremos a todos allá desfilando y Dios premiando y galardonando a aquellos que se esforzaron. Pero otros de repente se van a apartar avergonzados. Dichosos de que son salvos por gracia, amén. Pero sin premio, ni galardón, ni recompensa, porque fueron inconstantes en la vida y no se ocuparon de la obra del Señor. Un aspecto más: Dios premia el valor y la dedicación, el valor y la dedicación por su obra. Hay muchos hermanos muy valientes que están dispuestos a hacer lo que sea por la obra del Señor, que nada les estorba, que asumen responsabilidades que otros dejan. Gente que ama al Señor y su obra. A lo largo de 35 años he podido ver diferentes equipos trabajando. Imagínate, 35 años, ¿verdad? Hay algunas fotos que muestran esos equipos esforzados, dedicados por la obra. Algunas de estas gentes están en otras iglesias todavía sirviendo. Pero eran gentes con las cuales íbamos en evangelismo. Y el Señor respaldó esas obras y nos dejó ver su gloria. Recuerdo los grupos que viajábamos a Sarchí. Hay gente aquí. Sí. Maravilloso. ¿Se acuerda Manuel Falla? Gentes que por el esfuerzo y la dedicación, Dios les respaldó y se hizo posible una obra en Sarchí de Valverde Vega. Allí está, ¿por cuánto? 27 años, imagínate.
y gente que era parte de ese equipo, eran servidores fieles y constantes. Algunos están allá, ¿sí? Y se acuerdan también de Candelaria. ¿Quiénes estuvieron en Candelaria? Hermano Magali, sí, mira. Y el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado? Dios respalda a los que le sirven. Y allá hay una obra. Esa anda por, no sé, 28, 30 años, por ahí, no sé. Ya ahorita el pastor no tiene mucho control de estos datos. Pero, hermanos, Dios respalda. Y estoy seguro que habrá premio también en el tribunal de Cristo. Allá el apóstol Pablo dice en Hechos 20, Hechos 20, versos 19 al verso 24. Dice la gloriosa palabra del Señor, como este hombre servía al Señor. ¿Quién era Pablo? Es bueno describir a Pablo. ¿Por qué? Porque de repente pudieran tener una mala imagen de él. Y él no era cualquier hombre. Era un caballero romano. Era un fariseo. Y en cuanto a su linaje, de la excelencia del linaje de Benjamín. Y él dice, hebreo de hebreos. Porque a veces, de repente, nosotros nos vemos a nosotros y decimos, bueno, que lo hagan otros. Pero Pablo, yo creo que en su persona era alguien que, si tuviera el catolicismo, sería el Papa de Roma, para decir una tontera. Porque era grande. Solo que vino a Cristo. Y él entendió que su vida era de Cristo. Y todo lo que él era, lo leemos en Filipenses 3, 7 y 8. Y todo cuanto era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida y las tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él era le estorbaba. Necesito encontrarme con mi nueva vida y quién soy. Y se dedicó a servir. Ya dice en 2 Timoteo 4, 7, que ahora solo le espera la corona, que le hará el Señor juez justo. Dice aquí, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido las acechanzas de los judíos, y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y le cité 2 Timoteo 4:7. Una vez concluidas sus labores, él sabía lo que le esperaba. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hermano, hay premio por una vida esforzada y dedicada al Señor. Tal vez aquí nadie le recompense ni le reconozca e inclusive se moleste con usted porque usted hace A o B. Siga sirviéndole al Señor. Quiero terminar con Colosenses 3, versos 17 y versos 23. Colosenses 3:17. Es lo que el Señor espera de los creyentes, de los nacidos de nuevo, de los redimidos. Verso 17. Si usted quiere leer todo el capítulo 3, versos 1 al 3, empieza igual que San Mateo 6, 19 y 20. Empieza igual. Empieza desafiando a una vida diferente, a vivir una vida nueva, diferente. Y el verso 17, en el hacer, en el moverse, en su vida cristiana, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice el 23, porque está metido dentro de un contexto que tiene que ver con la vida laboral. Pero el creyente nunca pierde la perspectiva, sea en su casa, en su familia, en su barrio, en su lugar de trabajo, de estudio, que es un servidor de Cristo, que debe dar testimonio, ¿ok? Y que en todo lo que haga, aun cuando sirva en una empresa o en un mundo de los incrédulos, debe proyectarse como si estuviera sirviendo al Señor mismo. Dice el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia. Aún allí en el trabajo. Dice el Señor, porque a Cristo el Señor servís. No perdamos la visión, hermanos, porque eso tiene premio, tiene galardón. No podemos poner en juego nuestro testimonio, donde laboramos, donde estudiamos, donde vivimos, donde vamos, donde andamos. Dios quiere que no perdamos la perspectiva y que todo lo que hagamos sea de palabra, de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Entendamos que todo lo que hacemos es como si estuviéramos sirviendo al Señor. Y dice el verso 25, esto por que alguien puede hacer diferente, alguien que de repente la palabra no haya cabida en su corazón. Y los creyentes pues deciden si hacen o no hacen. Y dice el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese, porque no hay acepción de personas. Todo esto, hermano,
va a repercutir en el tribunal de Cristo. Preparémonos. Si podemos mejorar, si podemos cambiar, si podemos ordenar cosas que de repente a lo largo de mi vida cristiana no han sido las mejores, aún queda un resto de tiempo. Y el objetivo de la enseñanza es que nos preparemos para ese día en que estemos ante el tribunal de Cristo. Porque allí es un tiempo ¿de qué? De rendir cuentas. Y cada quien recibirá según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. El Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.